Buenas tardes. Vamos a dedicarle un tiempo a un tipo de secado con flujo de aire a través de partículas. Básicamente estamos viendo en este tema de secado en este momento el dimensionamiento de secadores discontinuos. Recordarán que secador discontinuo, básicamente dimensionarlo implica definir, calcular o estimar cuánto tiempo nos va a llevar secar un producto de una humedad inicial hasta una humedad final en determinadas condiciones del aire, flujos, temperaturas, etcétera, etcétera. Estuvimos viendo el secador, digamos, que yo diría que es el más sencillo, que es el secador de bandejas o con flujo de aire para la superficie. Y allí, bueno, vimos, dependiendo de si estamos en el periodo de velocidad constante o en el periodo de velocidad decreciente lineal, etcétera, etcétera, vimos cómo dimensionar el tiempo necesario para obtener ese producto seco. Vamos ahora a dedicarles unos minutos o varios minutos al secador discontinuo también, pero con flujo de aire a través de un lecho de partículas. Entonces, vamos a comenzar a compartir esto. Bien. Primero, comentario tiene que ver con refrescarles cuándo es frecuente encontrarse con este tipo de secadores. Y bueno, bastante en la industria del procesamiento de granos. Granos de arroz, granos de soja, ¿no? Distinto tipo de granos. También para secar otro tipo de material particulado, como puede ser subproductos forestales, chips de madera, etcétera, etcétera. O sea, básicamente, en esa situación lo que tenemos es un sólido para secar, que es granular. El tamaño de la partícula granular puede ser, bueno, maneje dos aquí para intercambiar con ustedes, el tamaño de un grano de arroz, o el tamaño de un chip de madera, que puede ser algo que tenga, no sé, 2-3 centímetros de largo por 2-3 centímetros de ancho y por 1 o 2 centímetros de espesor, suponiendo que fuera un PRI, ¿no? Bueno, esa es la situación que vamos a comenzar a analizar. Entonces, lo primero que están viendo aquí en pantalla es un pequeño lecho donde las esferas de color amarillo representan partículas esféricas en este caso, y el lecho es atravesado por una corriente de aire que ingresa con una cierta humedad, una cierta temperatura a este lecho. Entonces, me gustaría comenzar a analizar la siguiente situación. Por lo menos vamos a hacer una primera aproximación cualitativa para que entiendan algunas cosas que suceden en estos lechos de partículas. Y después vamos a pasar a formalizar planteando las ecuaciones que intentan modelar esta situación. Suponga usted que carga con estas partículas, mencionábamos arroz, chips o lo que sea, que inicialmente están a temperaturas muy, muy altas, a humedades muy, muy altas, es un disparate, humedades, ¿ok? Y para significar que están a humedades muy, muy altas, vamos a decir que todas están con una humedad superior a la humedad crítica. Muy bien, entonces todas las partículas están con humedad superior a la crítica y empiezo a secar. Cualitativamente, ¿qué le pasa al aire? El aire entra caliente y a una humedad reducida. A medida que va atravesando el lecho de partículas, se va humedeciendo, se le transfiere calor a las partículas y ese calor transferido se utiliza en evaporar agua y la humedad, el agua es llevado por la corriente de aire que va aumentando su humedad absoluta. ¿Está? Dicho esto, si yo me focalizo o me paro o intento saber, imaginar
la velocidad de secado de la primer frente de partículas, el que está aquí abajo, el que primero entra en contacto el aire con esas partículas. Y la comparo con la velocidad de secado de las últimas partículas. Resulta claro que estas partículas ven, voy a exagerar un poco, aire seco y a temperatura elevada. Mientras que las partículas que están aquí ven aire húmedo a una temperatura no tan elevada. Con esta aproximación cualitativa, lo que les estoy tratando de decir es que la velocidad a la cual se secan estas partículas de por aquí abajo es muy superior a la velocidad con la cual se secan las partículas aquí arriba. ¿Está? Entonces, a pesar de que todas estén con una humedad superior a la crítica, la velocidad cambia según el eje Z. Va disminuyendo. Entonces, primera aparente contradicción. Estamos en humedad superior a la crítica, pero la velocidad varía con el eje Z. ¿Por qué digo aparente contradicción? Porque sí, lo que sucede es que mientras todas las partículas estén con humedad superior a la crítica, en particular las que están aquí abajo, y bien llegar el aire a la temperatura que no está especificada ahí, pero pongamos T grande sub 1 y con la humedad sub 1, se van a secar a una velocidad que es constante en el tiempo. O sea, todas las partículas que están aquí abajo se secan a un valor de velocidad constante en el tiempo. Y las que están acá arriba también se secan a otra velocidad constante en el tiempo, pero la constante, ese valor es mucho menor aquí arriba que acá abajo. Por lo tanto, en este tipo de secadores, hay algunas propiedades que son constantes, pero no son uniformes. Una de ellas es la velocidad de secado, que repito, es constante, o sea, la derivada respecto al tiempo en un punto del sistema, en este, es cero, no varía. Pero la derivada de la velocidad de secado con el eje Z sí va variando. ¿Está? Entonces, bien. Primera situación, ¿qué pasa en este nicho de partículas cuando todas las partículas tienen una humedad superior a la crítica? Pues bien, imaginemos que comenzamos a secar y están todas por encima de la humedad crítica. Refresco, las velocidades aquí abajo son mayor que otras. Entonces, una pregunta retórica sería, ¿usted dónde estima que se van a alcanzar primero la humedad crítica? ¿Qué partículas van a alcanzar primero la humedad crítica en el lecho? Y bueno, está claro que si estas son las que se secan a mayor velocidad, van a alcanzar primero o antes en el tiempo esa humedad crítica. Y luego las van a alcanzar estas. Y más tarde estas otras, y más tarde estas otras, y más tarde estas otras. Entonces, en estos secadores, la humedad superior a crítica se produce en una zona cuyo límite avanza en la dirección del flujo. Si una vez que se alcanza acá la humedad crítica, luego se va a alcanzar acá, luego se va a alcanzar acá, y así sucesivamente. ¿Está? Concepto o idea cualitativamente que tienen que aceptar, y es el aire entra con una cierta humedad y sale con otra. Si yo quisiera definir una velocidad de secado promedio, cuando todas las partículas están por encima de la humedad, está por encima de la crítica, decíamos que acá seca a una velocidad constante en el tiempo, pero distinta de esta, pero en cada uno de los puntos es constante. Por lo tanto, la velocidad global del lecho, promedio del lecho, también va a ser constante. Va a ser un valor que seguramente va a ser inferior a la velocidad con la cual se secan las partículas acá abajo, perdón, pero superior a la velocidad con que se secan las partículas aquí arriba. Ahora bien, cuando las partículas de aquí abajo alcanzan la humedad crítica, ¿se acuerdan que lo que sucedía allí es que la velocidad empezaba a variar con la humedad? Por lo tanto, la velocidad empieza a variar con la humedad, empieza a variar con el tiempo. Por lo tanto, el lecho, como globalidad, deja de secar a una velocidad constante. Y
muchas propiedades van a empezar a variar con el tiempo. ¿Está? Dicho esto, vamos a hacer una pequeña ejercicio, digámoslo así. A ver si logro encontrar lo que estoy buscando. Acá. ¿Ya? Analicemos esta situación. Intenta hacer el lecho con partículas esféricas. Y esta es la corriente de aire. La corriente de aire ingresa a T1 y sale una temperatura T sub 2. La pregunta retórica sería, si yo grafico temperatura versus tiempo. Y yo siempre envío aire a ese lecho a la temperatura T sub 1. O sea, la temperatura de entrada es constante en el tiempo. Entonces, ¿cómo sería la temperatura T sub 2 a la salida del lecho? Esta que estamos interesados en analizar. Y bueno, como yo les mencioné hacia el principio, todas las partículas estaban a una humedad superior a la crítica. La cantidad de agua que le transfieren las partículas que están aquí abajo en el lecho por unidad de tiempo es constante. Las que están acá arriba también es constante, aunque la constante es distinta, pero la totalidad de la cantidad de agua que le transfieren las partículas es constante en el tiempo. Por lo tanto, la energía que le va a ceder el aire para evaporar esas partículas es constante en el tiempo. Por lo tanto, el cambio de temperatura en el aire va a permanecer constante y por lo tanto la temperatura del aire a la salida va a permanecer constante. Constante, claro está, pero a una temperatura menor en la entrada, porque justamente el aire se enfría al pasar a través del lecho de partículas. Cuando se alcanza en el lecho la humedad crítica, apenas en estas primeras partículas, yo les contaba que la humedad iba a dejar de ser constante y iba a comenzar a disminuir la humedad promedio del lecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a transferir menos agua de la fase sólida a la fase gas. Y entonces el aire cada vez va a salir más caliente. Y digamos que a un cierto tiempo suficientemente largo, cuando todas las partículas del lecho alcancen la humedad de equilibrio, en ese instante se va a dejar de secar agua y lo que va a ocurrir es que la temperatura de salida del aire va a ser prácticamente igual a la temperatura de entrada del aire. ¿Está? Bueno, entonces resumen. Espero que tengan más o menos cualitativamente claro qué pasa en un secador con flujo de aire a través. ¿Qué pasa cualitativamente? Bien. Comentario adicional que está puesto ahí en la diapo, que generalmente cuando los lechos de partículas son bastante grandes o profundos, o el espesor del lecho de partícula es grande, varios centímetros, a veces hasta medio metro, el aire generalmente sale saturado, o sea, atraviesa el lecho y ya en alguna parte del lecho sale saturado y las partículas no se secan, las que están por encima de ese lugar. ¿No? Entonces, resumen, generalmente pasa eso con los lechos de no tanto a ancho o altura, pero de partículas muy pequeñitas o con partículas más grandes, pero en lechos más profundos. ¿Está? Y esa es bastante habitual. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos de vuelta para acá. Este nuevamente es mi lecho. Yo dibujo bastante, pero bastante más las partículas. Pero si este es el eje Z,
Y yo voy a hacer un balance de agua en un espesor de lecho diferencial Z. ¿Está? Bueno. Bueno, eso quiso ser una G. Entonces, en un diferencial Z, la cantidad de agua que recibe la corriente de aire va a ser el flujo de aire seco, ¿tá?, por el cambio de humedad. Eso es la cantidad de agua que se transfiere, o sea, no sé, kilos de agua por segundo, por poner alguna unidad. Y eso lo puedo volar a una ecuación de transferencia. La ecuación de transferencia ahora un coeficiente pericular de transferencia de masa en función del gradiente de humedades, ¿tá?, por lo que por acá voy a llamar un diferencial área de transferencia. Y ahora vamos a analizar un poquito más qué es ese diferencial área de transferencia. Conceptualmente es el área de interfacial a través de la cual se transfiere agua en este diferencial volumen que tiene un espesor diferencial Z. ¿Tá? Y esto multiplicado por la humedad en la interfaz. O sea, voy a tratar de dibujar una partícula nada más. Y acá está el aire pasando. ¿Cuánto vale la humedad en la interfase sólido-gas? ¿Cuánto vale la humedad del aire, del lado del aire, en esa interfase? Y bueno, será la humedad de saturación del aire a la temperatura a la cual esté esa interfase. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, esto es lo que yo ahí, en esta expresión, estoy notando como I sub S. I es la humedad en el seno de la corriente de aire. Vamos a analizar un poquito el diferencial A. Bueno, ay Dios. Yo les decía que ese es el área diferencial, porque está más pequeñita, porque estamos en un diferencial de volumen, para la transferencia. ¿Recuerdan ustedes cuando vieron torres de absorción gaseosa? Que aparecía un parámetro a chica, que representaba el área de transferencia por unidad de volumen del relleno, en el caso de las torres de absorción. Bueno, aquí también vamos a definir un H que representa el área para la transferencia de calor y o masa por unidad de volumen del lecho de partículas. Entonces, si yo quiero tener el diferencial área de transferencia, va a ser este chica por el diferencial volumen. Y el diferencial volumen, si ese es la sección, supongamos que esto es circular o no, pero la sección, esto va a ser igual a A por la sección por diferencial Z. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me está quedando? No sé si me está quedando suficiente lugar para escribir todo lo que está acá. Esto, no sé por qué no se borra, dejámoslo así. Voy a intentar hacerlo lo más pequeñito posible para que entre todo, que es el flujo de aire seco por el diferencial humedad, es igual a un K sub I por el diferencial área, que es A chica por S por diferencial Z por I sub S menos I. Y si yo ahora esto lo paso dividiendo para acá, me queda G de aire seco por diferencial I igual a KI, perdón, KI, pero el I
KI por A chica por IS menos I por diferencial Z. ¿Está? Entonces, repito, ¿qué tenemos del lado izquierdo de esta igualdad? La cantidad de agua que se transfiere al gas por unidad de tiempo, por unidad de superficie, porque pasamos el S para este lado. Y de este lado, lo mismo, P igualado del lado de la ecuación de transferencia. ¿Está? Bien. Ahora vamos a empezar a analizar las ecuaciones que acabamos de plantear y desarrollar, que son estas que están aquí en la pantalla. Son independientes de si estamos en el periodo de velocidad que la humedad es superior a la crítica o no. ¿Está? Ahora vamos a comenzar a analizar o ver qué pasa cuando estamos secando humedad superior a la crítica en todo punto derecho. ¿Está? Entonces, comentario número 1. Fíjense cómo está definida M, la velocidad de secado. Las unidades de esta M son masa de agua transferida por unidad de tiempo por unidad de superficie. Y acá hay un comentario importante. ¿Cuál es la unidad de superficie? Pasamos un poco para atrás. Cuando vemos secado con flujo de aire paralelo, en el cual hay una bandejita de un sólido, y por acá viene la corriente del aire. ¿Se acuerdan que M está definida como menos la masa de sólido seco sobre el área por la derivada de la humedad respecto al tiempo? Esto fue lo que estuvimos viendo ya en la definición de nuestro modelo empírico y lo aplicamos luego a los secados con flujo de aire paralelo en la superficie. Esta área que aparece aquí es el área de interfase entre el sólido que estamos intentando secar y el aire. A diferencia, cuando uno tiene secado a través, la velocidad de secado se define por unidad de área perpendicular al flujo de aire independientemente, sin que estén presentes las partículas. ¿Está? A ver, para ser más explícitos, si nuestro secador es un ducto de diámetro phi, entonces la sección es pi cuadrado sobre 4. Esa es la sección. Transversal, perpendicular al flujo de aire, suponiendo que el lecho vacío. Acá. Este tipo de definiciones, voy a hacer algunos comentarios ampliatorios. Definir algunas variables del sistema, en particular la velocidad y otras tantas, en sistemas particulados, o sea, en sistemas en los cuales hay el hecho de partículas. Las partículas pueden ser los rellenos que ustedes vieron en las torres de absorción. Son las partículas que queremos secar en este caso. Allí es mucho más sencillo definir en función de la unidad de superficie perpendicular al flujo de aire. ¿Por qué? Porque esa sección es muy fácil de medir. La sección real a través de la cual va el aire no es tan fácil de medir. ¿Está? Entonces, repito una vez más. M, como acá lo dice, evaporación en libras de agua por unidad de tiempo por pi cuadrado de sección perpendicular al flujo de aire. Y aparece en este caso el A chica, que, repito, es el área de transferencia de calor o de masa por unidad de volumen de lecho. ¿Ah? Bien. Ahora, no perdamos de vista que nuestro objetivo es dimensionar este tipo de secador. Que dimensionar un secador discontinuo básicamente significa saber cuánto tiempo
o qué espesor. Entonces vamos a comenzar a trabajar esta ecuación. Esta ecuación, ¿está? Voy a plantear de vuelta. G por diferencial I es igual a K sub I, la chica, por I en la interfase menos I por diferencial Z. Entonces, diferencial I sobre I en la interfase menos I es igual a K sub I. ¿Por qué hago la I así? K sub I por la chica dividido G por diferencial Z. Si yo quiero resolver esta integral, cuando Z vale 0 y Z vale Z, el espesor del lecho, cuando la humedad es I sub 1 y la humedad de la salida es I, esta integral tiene solución muy sencilla si esto es constante. Si eso es una constante, la primitiva de esa función es logaritmo neperiano. ¿En qué condiciones I sub S es constante a lo largo de todo el lecho? O sea, desde que entra el aire hasta que sale. Y acá vamos a echar mano de una deducción que hicimos hace una o dos clases, ya no me acuerdo. Cuando estoy secando agua, en el periodo de velocidad constante, cuando el único mecanismo de transferencia es la convección, y si el secador es adiabático y el sólido es insoluble, ¿recuerdan cuál era la temperatura en la interfase sólido-gas? Era la temperatura del bulbo húmedo del aire. Después hicimos algunas disquisiciones de qué pasaba si no era insoluble el sólido, sino que era soluble. Pero bueno, lo que sí voy a echar mano acá es que a condición de que se esté secando en el periodo de velocidad constante, la temperatura de la interfase es la del bulbo húmedo del aire. Entonces, esta integral queda fácilmente resoluble a condición de que estemos secando humedad superior a la crítica en todo punto del lecho. Esto es así. La solución queda de ese estilo. El logaritmo igual K sub H por A dividido G sub S por Z. Y esa es la expresión del número de unidades de transferencia de masa de este tipo de secador. Entonces, nuestro objetivo aquí es calcular la velocidad de secado, porque una vez que calculemos la velocidad de secado, podremos calcular cuánto tiempo me va a llevar secar un sólido de una humedad inicial a una humedad final. Entonces, vamos a dar algunos pasos más para llegar a ese puerto, digamos. Entonces, vamos a definir lo que se llama la velocidad promedio de secado o velocidad media de secado del lecho. Recuerden, estamos secando humedad superior a la crítica en todos los puntos del lecho. Por lo tanto, en esa situación la humedad del aire a la salida va a permanecer constante y va a ser I sub 2, la humedad de la salida. Entonces la cantidad de agua que se retira de ese lecho por unidad de tiempo, por unidad de sección perpendicular al flujo de aire,
es GS por la diferencia de humedades. Esa es la humedad promedio. ¿Sí? Bien, esto ya lo arreglamos, velocidad constante y velocidad uniforme. Le dedicamos ya algunos minutos. La pregunta sería ahora, bueno, la velocidad promedio de ese lecho. ¿Cuál sería la velocidad promedio máxima a la cual se puede secar ese lecho? Y bueno, la velocidad promedio máxima la vamos a obtener cuando el aire salga saturado. Ahí estamos retirando la máxima cantidad posible de agua de ese lecho. Entonces, aparece la definición de velocidad promedio máxima, en el cual la humedad es la humedad de saturación del aire. Lo que viene a continuación es un reacomodo de las variables que estamos visto hasta ahora. Hacemos el cociente entre la velocidad promedio y la máxima. Entonces nos queda esta expresión que tenemos aquí. Numerador y sub 2 menos y sub 1, denominador y sub s menos y sub 1. Perdón. Sumo y resto en el numerador y sub s, lo abro en dos fracciones, y digo que esto vale 1, que está acá, y esto, este cociente de humedades, si se fijan, este cociente de humedades es E elevado a la NTG o E elevado a todo lo de esto, con un signo de menos. Y esta es la expresión de la cual nos vamos a agarrar y que vamos a usar para dimensionar este tipo de secadores. ¿Por qué? Repito. Si usted está secando humedad superior a la crítica, le gustaría saber la velocidad a la cual se seca, poder calcularla. Y fíjense que la velocidad máxima se puede calcular fácilmente. Conocido el flujo de aire, las condiciones de entrada del aire, uno sabe cuál va a ser la humedad de saturación del aire. Entonces, este denominador es muy fácil de calcular. Yo quiero saber la humedad promedio de secado de ese lecho. Eso es lo que quiero calcular, para después responder cuánto tiempo me lleva a retirar tanta agua del sólido de una humedad inicial a una humedad final. Para poder obtener esto, necesito tener correlaciones empíricas de cómo calcular el número de unidades de transferencia de masa o cómo calcular el K/H, y alguna forma de también calcular el H. Entonces, cualquiera de las dos estrategias es válida para conseguir el propósito o el objetivo de calcular la velocidad promedio de secado. Entonces, vamos a ver algunas expresiones empíricas que nos permitan, en este caso, en la que está presentada en este momento, calcular el número de unidades de transferencia directamente. ¿Está? Entonces, esta es para un lecho de partículas bastante pequeñitas, de 0,08 a 0,0029 pulgadas, en lechos de más de algo así como media pulgada de espesor. ¿Está? En esa situación, si todas las partículas están secando a humedad superior a la crítica, el aire, como yo les había contado, para partículas muy pequeñitas, sale prácticamente saturado. Entonces ahí la velocidad es muy fácil de calcular. Cuando se alcanza la humedad crítica, o tenemos esta expresión empírica que nos relaciona el número de unidades de transferencia con el número de Reynolds, eso que está acá entre paréntesis, el número de Reynolds, elevado a un cierto exponente. Aparece en juego el diámetro de la partícula, la densidad del sólido seco, el espesor del lecho, pero fíjense que aparece una cosa que es la humedad. Si estamos secando, la humedad está variando. Si la humedad está variando con el tiempo, el NTG está variando con el tiempo. Si el NTG está variando con el tiempo, M máxima es constante, M está variando con el tiempo. Bueno, lo que puedo hacer es una narración bastante sencilla y obvia. Ahora, hay acá una contradicción. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros dedujimos esta expresión aquí
llegamos hasta esta expresión, suponiendo que estábamos secando humedad superior a crítica en todo momento. Por lo tanto, pudimos resolver la integral que nos conducía a esta expresión de logaritmo. Pero bueno, en este caso, una forma de poder calcular la velocidad que va a ir decreciendo es con esta expresión del LNTG empírica para ese tipo de partículas. ¿Está? Entonces, si bien hay una aparente contradicción, no tan aparente porque lo es, empíricamente se llegó a esta correlación para poder modelar y dimensionar este tipo de secadores de partículas pequeñitas. Un comentario adicional respecto al diámetro de las partículas. Primero, las partículas no tienen por qué ser esferas, punto 1. Pueden ser de cualquier otra forma geométrica, y no tienen por qué ser todas de igual tamaño. Generalmente cuando uno seca arroz, sí, primero, las partículas no son esféricas, pero son todas de igual tamaño. El caso más general es que no sean esféricas y sean de distinto tamaño. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos 5 minutos es para aplicación de esta ecuación, pero es bastante útil para otras aplicaciones en otros campos donde uno tiene que trabajar con partículas con una distribución de tamaño que uno en principio desconoce. Entonces, una forma de caracterizar la distribución de partículas es hacer un tamizado. No sé si todos saben lo que es hacer un tamizado, pero muy rápidamente lo voy a explicar porque es muy, muy sencillo. Uno lo que hace es pone tamices son mallas donde está perforado el fondo, donde hay orificios, en el cual la malla superior es la que tiene la abertura más grande, luego sucesivas mallas donde el diámetro que tienen los orificios cada vez es más pequeñito. ¿Está? Entonces lo que hace es, pasa ese sólido, lo criba, lo zarandea, lo tamiza, y retiene en cada una de las mallas distinta cantidad de masa. Entonces luego define la fracción masa como, supongo que esto es M1, M2, M3, entonces la fracción retenida del tamiz 1 va a ser M1 dividido en la sumatoria de todas las masas. Y de esa forma, uno tiene una caracterización del tamaño de las partículas. ¿Cuántas tiene? ¿Qué fracción tiene un tamaño mayor a, no sé, 10 milímetros? Los tamices están estandarizados, hay varias, Tyler y otras más, pero bien, es cómo operar con sistemas particulados. Entonces, la expresión lo que trae es justamente cómo definir el diámetro de la partícula. El inverso del diámetro de la partícula es la sumatoria del cociente de la fracción peso de las partículas, que se hace con el ensayo de tamizado, dividido el diámetro de apertura entre dp1 y dp2. dp1 y dp2 es, por ejemplo, los que quedan aquí, su diámetro es más pequeño que el diámetro que tiene el orificio de esta malla, pero más grande que el que tiene esta malla. Esos son los dos diámetros de partículas que intervienen aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces lo que hemos encontrado es una expresión empírica para calcular el número de unidades de transferencia. Otra opción es calcular el coeficiente pericular de transferencia de masa. Ahí dice K sub H, pero debería decir K sub I. Perdón por el error en la nomenclatura. Entonces, para otro tipo de nichos, o sea, para partículas con o sin poros de diámetros ya entre 1/8 de pulgada y 3/4 de pulgada, o sea, ya diámetros un poco más grandes, en nichos de espesores no demasiado
grandes, secando humedades superiores a la crítica, el gas sale no saturado. Y por lo tanto hay que calcular durante el periodo de velocidad constante, se calcula el K sub H y hay dos expresiones de este K sub H en función del número de Reynolds. Para dos rangos de Reynolds distintos, bueno, hay unas expresiones distintas. Aquí aparece, bueno, el K sub H está definido así, el Reynolds de la partícula es acá va el diámetro de la partícula, con iguales consideraciones que hicimos para el diámetro de las partículas hasta ahora vistos. El número de Schmidt, que para el sistema aire-agua vale 0,6, y aparece un parámetro que es la porosidad del lecho. ¿Está? La porosidad del lecho es qué fracción de todo el volumen está vacía. De alguna manera es qué porcentaje queda de volumen entre partícula y partícula. Si una porosidad del 40%, significa que el 40% del volumen está hueco o está ocupado por aire. ¿Está? Esa es la definición de porosidad. Fracción de volumen vacío o porosidad. ¿Ok? ¿Y qué nos está quedando para poder calcular el NTG? Porque recuerda que el NTG, bueno, es el coeficiente pericular de transferencia de masa por el A chica, por el Z, a su vez. Nos queda ver cómo podemos calcular el A chica. En la chica hay una expresión general para partículas regulares. Regulares significa que son todas iguales. No esferas, pero todas iguales. A ver, me estoy quedando un instante, por favor. Bueno, retomamos que me estaba quedando sin batería. Estamos aquí, en el cálculo del área de transferencia de masa o calor por unidad de tiempo, por unidad de volumen, perdón, cantidad de área de transferencia de calor de masa por unidad de volumen del lecho de partículas. Entonces les decía que hay una correlación más o menos general para partículas regulares, ¿tá? En el cual es 6 por 1 menos la porosidad dividido el diámetro de partículas sobre el factor de forma. El diámetro de partícula es la esfera de igual volumen que la partícula. Y el factor de forma está allí, la definición es el área de la esfera de la partícula de igual volumen que la partícula y dividido el área de la partícula. ¿Está? Bueno, esa es la fórmula de carácter general. Lo que está allí abajo escrito es, bueno, si nuestras partículas son cilindros de diámetro de sub 0 y altura z, o sea, cada particulita es un cilindro, pues tienen así la expresión. ¿Está? Comentario de esto. Creo que inclusive ya van a ver un ejercicio de práctico de resolución de ejercicios que muestra cómo secar con flujo a través es mucho más efectivo. Básicamente, si usted tiene una pasta, usted la puede secar en una bandeja, básicamente. Coloca esa pasta, ese producto pastoso sobre la bandeja y bueno, le pasa aire en forma paralela a la superficie y lo va a terminar secando. Ahora, si usted puede esa pasta transformarla en partículas, pasándola por una extrusora y generar o cilindritos o esferitas o cosas parecidas, lo que logra en esencia es aumentar mucho el área de transferencia por unidad de volumen que ocupa el sólido. Y consecuentemente, la cantidad de agua que puede extraerle por unidad de tiempo es muchísimo más grande. Entonces, bueno, si usted tiene la posibilidad de su sólido transformarlo en partículas,
hágalo porque el secado va a ser mucho más eficiente. Comentario ya sobre el final de este tema, es que recuerden que al inicio, cuando pasamos a formalizar cómo modelar este secado, lo que hicimos fue igualamos un balance de agua del lado del aire con la ecuación de transferencia de masa. Uno puede ser un desarrollo completamente análogo al que vimos, pero igualando la diferencia de energía del lado del aire, o sea, el flujo de aire por el calor húmedo por la diferencia de temperatura, y la puedo igualar a la ecuación de transferencia de calor, con un coeficiente pericular de transferencia de calor, el área de transferencia y la diferencia de temperaturas entre una interfase y el seno del gas y la interfase del gas. Y llega a una expresión análoga, donde define un número lineal de transferencia de calor, y bueno, hay algunos textos que desarrollan este tema bajo esa óptica, y bueno, simplemente si a alguno le queda más cómodo, expresiones para calcular el coeficiente pericular de transferencia de calor en función del Reynolds, para lechos porosos, bueno, ahí lo tienen como una información adicional. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Y bueno, hasta ahora pudimos calcular la velocidad de secado. ¿Tá? Entonces, volviendo al inicio de nuestra clase de hoy, ¿qué significa dimensionar un secador discontinuo y encontrar el tiempo? Y bueno, lo que hay que encontrar es la integral de esa expresión de velocidad en función de la sección del lecho, y si estamos secando humedad superior a la crítica, bien, vamos a poder calcular el coeficiente pericular de transferencia de masa, el ITG, encontrar cuánto vale la velocidad de secado y resolver esa integral porque m es constante. Si estamos en el periodo de velocidad decreciente, o tenemos una expresión empírica como fue la primera que vimos, aplicable a lechos de partículas pequeñitas y de poco espesor, en el cual ahí ya podemos resolver esa integral. Y si son otras partículas, pues ahí hay que encontrar o desarrollar correlaciones experimentales. No tenemos marco teórico para poder resolver esa ecuación, así que ahí tenemos que ir al empirismo puro y duro. Y bueno, con esto terminamos el dimensionamiento de secadores discontinuos con flujo de aire a través. Bueno, en la próxima clase vamos a profundizar ahora el dimensionamiento de secadores continuos. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, cualquier duda, manden consultas al foro que las responderemos con gusto. Hasta la próxima.